Esto es Doulos, del ordinario a lo extraordinario, hombres de fe que marcaron hitos en la historia. Bienvenidos al episodio número 1. En el día de hoy hablaremos de Atanasio de Alejandría. ¿Quién fue? ¿Qué logró? ¿Cuál es su trascendencia y desafío para nosotros hoy? Atanasio fue obispo egipcio y doctor de la iglesia, nacido en Alejandría en el 279 y fallecido en la misma ciudad el 2 de mayo del 373. Fue el más acérrimo defensor de la doctrina ortodoxa cristiana, combatiendo principalmente contra el arrianismo. Durante gran parte de su vida se vio rodeado de un buen número de enemigos. Es por eso que fue exiliado en 5 ocasiones por 4 emperadores romanos y pasó 17 de los 45 años que sirvió como obispo de Alejandría en el exilio. Sin embargo, al final sus enemigos teológicos fueron exiliados de las enseñanzas de la iglesia y fueron de los escritos de Atanasio los que dieron forma al futuro de la misma. El problema de Atanasio era su obstinada insistencia en que el arrianismo, la ortodoxia reinante de la época, era en realidad una herejía. La disputa comenzó cuando Atanasio era el diácono asistente principal del obispo Alejandro de Alejandría. Mientras Alejandro predicaba con una minuciosidad quizás demasiado filosófica sobre la Trinidad, Arrio, un presbítero de Libia, anunció: si el Padre engendró al Hijo, entonces el engendrado tuvo un comienzo en existencia, y de esto se deduce que hubo un momento en que el Hijo no existió. La discusión creció, pero Alejandro y Atanasio lucharon contra Arrio, argumentando que negaba la Trinidad. Ellos afirmaban que Cristo no es de una sustancia similar a Dios, sino la misma sustancia. Para Atanasio, esto no era una división de cuestiones teológicas insignificantes. La salvación estaba en juego. Solo uno que era completamente humano podía expiar el pecado humano. Solo uno que fuera completamente divino podría tener el poder de salvarnos. Para él, la lógica de la doctrina de salvación del Nuevo Testamento asumía la naturaleza dual de Cristo. Los que sostienen que hubo un tiempo en que el Hijo no existió, roban a Dios de su palabra como saqueadores. La carta encíclica de Alejandro, firmada por Anastasio, atacaba las consecuencias de la herejía de Arrio. El Hijo es una criatura y una obra. Tampoco es en esencia como el Padre. Tampoco es la palabra verdadera y natural del Padre. Tampoco es su verdadera sabiduría, sino que Él es una de las cosas hechas y creadas, y se le llama la palabra y la sabiduría por un abuso de términos. Por lo tanto, por naturaleza está sujeto a cambios y variaciones, como lo están todas las criaturas racionales. La controversia se extendió y por todo el imperio se podía escuchar a los cristianos cantando una melodía contagiosa que defendía la visión arriana. Hubo un tiempo en que el Hijo no existió. En cada ciudad, escribió un historiador, un obispo luchaba contra otro y las personas luchaban unas contra otras como enjambre de mosquitos luchando en el aire. La noticia que esta disputa trajo llegó a oídos del emperador Constantino el Grande, que estaba más preocupado por ver la unidad de la iglesia que por la verdad teológica. La división en la iglesia, dijo a los obispos, es peor que la guerra. Para resolver el asunto llamó a un consejo de obispos. De los 1800 obispos invitados a Nicea, unos 300 acudieron y discutieron, pelearon y finalmente desarrollaron una versión temprana del credo de Nicea. El concilio dirigido por Alejandro condenó a Arrio como un hereje, lo exilió y convirtió en un delito capital poseer sus escritos. Constantino estaba complacido de que la paz hubiera sido restaurada en la iglesia. Atanasio, cuyo tratado sobre la encarnación sentó las bases para el partido ortodoxo en Nicea, fue aclamado como el noble campeón de Cristo.
El diminuto obispo simplemente se alegró de que el arrianismo hubiera sido derrotado. Sin embargo, en unos pocos meses los partidarios de Arrio convencieron a Constantino de que pusiera fin al exilio de Arrio. Con algunas adiciones privadas, Arrio incluso firmó el credo de Nicea y el emperador le ordenó a Atanasio, quien había sucedido recientemente a Alejandro como obispo, que restableciera la comunión del hereje. Cuando Atanasio se negó, sus enemigos difundieron falsas acusaciones contra él. Fue acusado de asesinato, impuestos ilegales, hechicería y traición, lo que llevó a Constantino a exiliarlo a Trier, ahora una ciudad alemana cerca de Luxemburgo. Constantino murió 2 años después y Atanasio regresó a Alejandría, pero en su ausencia el arrianismo había ganado la delantera. Ahora los líderes de la iglesia estaban en contra de él y lo desterraron nuevamente. Atanasio acudió al Papa Julio I en Roma. Regresó en el 346, pero en la política mercurial de la época fue desterrado 3 veces más antes de llegar a casa en el 366. Para entonces Atanasio tenía unos 70 años. Es indiscutible todo lo que Atanasio pudo lograr en vida. A pesar de la dura oposición que enfrentó, nunca se dio por vencido. Su convicción por defender la verdad de Cristo en un contexto minado por las herejías fue suficiente para alcanzar gran parte de sus objetivos. Pero, ¿qué actitudes estás tomando frente a aquello que constantemente ha venido buscando distorsionar la verdad del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué cosas te están impidiendo hacer de toda esta situación una realidad donde puedas glorificar al Señor, edificar a los santos y ser testimonio al mundo? Te invito a que puedas orar a Dios, pidiendo que te ayude a vencer cualquier cosa que te impida cumplir con tu compromiso como siervo fiel y responsable en su reino. Habló para ti el pastor Iván Eliú Martínez. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, @loquetrastornan al mundo, darle like y compartir. Gracia y paz.